1935 conocí a Jorge Cuesta. Eran los días en que se debatía el tema de la educación socialista. La disputa llegó a la universidad, pues se pretendía imponerla también en ella. El Consejo Universitario discutió con pasión el asunto, y una mañana sus bóvedas resonaron con la artillería pesada de los discursos de Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, los dos capitanes, acompañados por los tiroteos y las salvas de Diego Rivera, Jorge Cuesta y otros. Los estudiantes nos agolpábamos en los patios y los corredores del edificio. Para evitar tumultos, nos habían prohibido la entrada al salón del consejo. La lenta marea humana me empujó insensiblemente hacia las puertas precisamente en el momento en que salía Jorge Cuesta. Al verlo frente a mí, alto, delgado, elegante, vestido de gris, rubio, ojos de perpetuo asombro, labios gruesos, nariz ancha, extraña fisonomía de inglés negroide, me atreví a interpelarlo y le lancé una impertinencia. Así comenzó en medio de la multitud y los gritos una conversación entrecortada. A los pocos minutos dijo: ¿Le interesa mucho lo que ocurre aquí? No demasiado. ¿Y a usted? Tampoco. Lo invito a comer. Salimos de San Ildefonso y Jorge me llevó a un restaurante que estaba en la calle de Bolívar. Era un restaurante alemán y a mí me pareció elegantísimo. Mi emoción fue enorme y a él de haberle divertido. Era la primera vez que yo estaba en un lugar elegante y nada menos que con Jorge Cuesta. Hablamos mucho. Hablamos de Huxley y de Lawrence, es decir, de la inteligencia y de la pasión. También hablamos de Gide y de Malraux, es decir, de la curiosidad y de la acción, del espíritu que duda y del espíritu épico. Esa tarde fue mi primera experiencia ante esa prodigiosa máquina intelectual que era Jorge Cuesta. Pero cuando digo máquina, soy injusto. Cuesta era profundamente inteligente y por eso era profundamente humano. También era generoso y atento. Pero claro, la facultad central en él era la inteligencia. Era sorprendente verlo construir aquellas arquitecturas mentales. Se le veía literalmente pensar. Y lo más terrible es que aquellas construcciones tan puras, tan perfectas, tan aéreas, se disipaban con el humo del cigarrillo en la conversación. Poco quedó de estas grandes conversaciones, excepto en la memoria de sus amigos. Yo he conocido a mucha gente inteligente, pero en todos ellos he observado que la inteligencia está siempre al servicio de esto o de aquello, una idea, una pasión, un interés, una utopía. Jorge Cuesta no. En Jorge Cuesta ocurría lo contrario. No se servía de la inteligencia, era el servidor de su inteligencia. Mejor dicho, era el servidor de la inteligencia. Fue una inteligencia afilada con la que penetró en la realidad y se hirió a sí mismo. En su memoria escribí 2 sonetos. Leeré el segundo. El que habla en el poema no soy yo, sino Cuesta, el enamorado, no de la muerte, como se ha dicho, sino de la razón. Prófugo de mi ser, que me despuebla la antigua certidumbre de mí mismo, busco mi sal, mi nombre, mi bautismo, las aguas que lavaron mi tiniebla. Me dejan tacto y ojos solo niebla, niebla de mí, mentira y espejismo. ¿Qué soy sino la cima en que me abismo? ¿Y qué sino el no ser lo que me puebla? El espejo que soy me deshabita,
un caer en mí mismo inacabable, al horror de no ser, me precipita, y nada queda sino el goce impío de la razón cayendo en la inefable y helada intimidad de su vacío. En los primeros días de enero de 1937 apareció un pequeño libro mío, Raíz del Hombre, un libro de poemas. Jorge Cuesta escribió y publicó en el número 2 de Letras de México un artículo que me estimuló mucho. No todos sus amigos compartían su opinión, porque en ese mismo número, o en otro próximo, no recuerdo ahora con exactitud, apareció una pequeña nota, me parece que de Ortiz de Montellano, en que criticaba no tanto mi poesía como mis ideas políticas. A los pocos días, Jorge Cuesta me llamó por teléfono y me invitó a comer. Me dijo que comeríamos con unos amigos suyos, sin decirme quiénes. Quedamos en que pasaría por él. Él trabajaba, si no recuerdo mal, en una compañía destiladora de alcoholes del estado de Veracruz, era químico. El día convenido llegué a su oficina y me encontré en la antesala a Javier Villaurrutia. Me dijo que él y Cuesta me llevarían a la comida y me dio los nombres de los asistentes. El grupo de los contemporáneos en pleno, nada menos. De pronto me di cuenta que me habían invitado a una suerte de ceremonia de iniciación, mejor dicho, un examen. Yo era el examinado y Jorge y Javier mis padrinos. Me estremecí un poco. Tomamos un taxi y el taxi nos llevó a un restaurante que estaba a la entrada del bosque de Chapultepec, enfrente del bosque, cerca del actual mercado de flores. El restaurante se llama El Cisne. Allí estaban ya algunos de los contemporáneos. Lo recuerdo perfectamente. Aparte de Cuesta y Villaurrutia, Torres Bodet, Ortiz de Montellano, Octavio Barreda, Pepe Gorostiza, Celestino Gorostiza, Enrique González Rojo. Los únicos que faltaban eran Novo, Pellicer y Gilberto Owen, el mítico Owen que en aquella época vivía en Colombia. Gilberto Owen es una figura nocturna. El surrealismo, el mundo del sueño, despunta en su obra. Tal vez no cerró los ojos del todo, o los cerró pero muy poco tiempo, pero en sus poemas en prosa, el idioma español habla como un sonámbulo, sin tropezar jamás con las palabras. Poema de amor, poema del conocimiento y poema del destierro. Tres ausencias, la de la persona querida, la del saber y la de la tierra natal. Sindbad el varado podría llamarse también Sindbad el desterrado. Día 17. Nombres. Preso mejor. Tal vez así recuerde otra iglesia, la Catedral de Tasco, y sus piedras que cambian de forma con la luz de cada hora. Las calles ebrias tambaleándose por cerros y hondonadas, y no lo sé, pero es posible que llore ocultamente al recorrer en sueños algún nombre, callejón del agua escondida. O bajaré al puerto nativo donde el mar es más mar que en parte alguna, blanco infierno en las rocas y torcaza en la arena, y amarilla su curva femenil al poniente, y no lo sé, pero es posible que oiga mi primer grito al recorrer en sueños algún nombre, el paseo de cielo de palmeras. O en Yuriria veré la mocedad materna, plácida y tenue antes del torbellino rubio. Ella estará deseándome en su vientre frente al gran ojo insomne y bovino del lago. Y no lo sé, pero es posible que me sienta nonato al recorrer en sueños algún nombre, isla de la doncella que aún aguarda. O volveré a leer teología en los pájaros a la luz del nevado de Toluca. El frío irá delante como un hermano más esbelto y grave,
y un deshielo de dudas bajará por mi frente. No lo sé, pero es posible que me mire a mí mismo al recorrer en sueños algún nombre, la calle del muerto que canta. Siempre me sorprendió la rapidez de la inteligencia de Villaurrutia, la velocidad de su ingenio. En los días afortunados, cuando conversábamos, de pronto se convertía en un surtidor de paradojas y de epigramas, muchas veces crueles, una suerte de flechador de la inteligencia. Esto delataba un temperamento inestable, habitado por pasiones opuestas, con frecuencia abúlico, inseguro de sí. El temperamento melancólico, como decían en el siglo XVII. Lo opuesto a la inteligencia lenta y profunda de Gorostiza. Gorostiza, con su melancolía, creaba, diríamos, suntuosos monumentos hechos de estalactitas verbales. Villaurrutia flechaba la noche. Angustia es quizá la palabra que define al temperamento de Villaurrutia, pero también a su poesía. Angustia, que es una palabra habitada por los opuestos, el sueño y el insomnio, el deseo y la muerte, la sombra y la sangre. Todas estas oposiciones se resuelven en una metáfora que aparece con frecuencia en los poemas de Villaurrutia. Él dice a veces que la herida es una boca. Y esta dualidad entre herida y boca descubre una extraña adivinación de la naturaleza humana, porque la boca es el órgano del lenguaje. Por la boca el hombre se expresa, el hombre, la única criatura que habla, el único animal que sabe hablar. Pero también esta boca que habla es una herida. Y así podríamos definir provisionalmente, como todas las definiciones, a la poesía de Villaurrutia con su misma metáfora. Es una poesía que habla por la herida, como dice la frase popular. ¿Qué herida? La herida del ser, la desgarradura original del hombre. Nocturno mar. Ni tu silencio duro cristal de dura roca, ni el frío de la mano que me tiendes, ni tus palabras secas sin tiempo ni color, ni mi nombre, ni siquiera mi nombre que dictas como cifra desnuda de sentido, ni la herida profunda, ni la sangre que emana de sus labios palpitante, ni la distancia cada vez más fría, sábana nieve de hospital invierno, tendida entre los dos como la duda. Nada, nada podrá ser más amargo que el mar que llevo adentro, solo y ciego. El mar antiguo Edipo que me recorre a tientas desde todos los siglos, cuando mi sangre aún no era mi sangre, cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo, cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía. El mar que sube mudo hasta mis labios, el mar que me satura con el mortal veneno que no mata, pues prolonga la vida y duele más que el dolor. El mar que hace un trabajo lento y lento, forjando en la caverna de mi pecho el puño airado de mi corazón. Mar sin viento ni cielo, sin olas, desolado. Nocturno mar sin espuma en los labios. Nocturno mar sin cólera, conforme con lamer las paredes que lo mantienen preso, y esclavo que no rompe sus riberas,
y ciego que no busca la luz que le robaron, y amante que no quiere sino su desamor. Mar que arrastra despojos silenciosos, olvidos olvidados y deseos, sílabas de recuerdos y rencores, ahogados sueños de recién nacidos, perfiles y perfumes mutilados, fibras de luz y náufragos cabellos, nocturno mar amargo que circula en estrechos corredores de corales arterias y raíces y venas y medusas capilares, mar que teje en la sombra su tejido flotante, con azules agujas ensartadas con hilos, nervios y tensos cordones. Nocturno mar amargo que humedece mi lengua con su lenta saliva, que hace crecer mis uñas con la fuerza de su marea oscura. Mi oreja sigue su rumor secreto, oigo crecer sus rocas y sus plantas que alargan más y más sus labios dedos. Lo llevo en mí como un remordimiento, pecado ajeno y sueño misterioso, y lo arrullo, y lo duermo, y lo escondo, y lo cuido, y le guardo el secreto. Si pienso en la herencia del grupo Contemporáneos, veo dos cosas. Por una parte, sus obras individuales. Algunas de ellas son admirables y pertenecen a la historia de la poesía de la lengua española. Pero también nos hemos heredado de ellos varias actitudes que a mí me parecen esenciales y que es necesario defender. La primera es este universalismo que no está reñido con el nacionalismo. Ellos nos enseñaron, como antes, hay que reconocerlo, la generación del Ateneo y también los modernistas desde Gutiérrez Nájera, que la afición a los grandes descubrimientos de la literatura y del arte universal no está reñida con el amor a lo propio. Universalidad y nacionalismo no son términos opuestos, son vasos comunicantes, diríamos. La segunda herencia, quizá aún más importante, es la defensa de la libertad. Hablé antes de la tentación que sufrieron muchos poetas del siglo XX, la tentación de los grandes absolutos históricos, enmascarados con los nombres de socialismo o de fascismo o cualquier otra idea más o menos pretendidamente universal. Ellos defendieron algo mucho más íntimo y al mismo tiempo mucho más concreto. No las ideas absolutas, sino la libertad individual. Libertad estética, pero también libertad moral. Esto es algo que debemos seguir defendiendo, porque yo no concibo a la literatura moderna, a una cultura moderna, sin libertad y en consecuencia sin crítica. Y la tercera herencia, el amor a la obra bien hecha. La facilidad ha sido una de las plagas de la literatura latinoamericana y ellos nos advirtieron que la facilidad es el camino del desastre artístico. Rigor con nosotros mismos y rigor con los demás. Ese rigor está hecho de pasión por la obra bien hecha. Hacia 1930 aparece el tema de la muerte en la literatura mexicana. Desaparece como una víctima más durante la gran matanza de la Segunda Guerra Mundial. No quiero decir, claro, que los escritores de las otras generaciones no hubiesen tocado el tema. Apenas si necesito recordar que la poesía de López Velarde, el antecesor inmediato de los contemporáneos, gira casi exclusivamente en torno al eje del amor y la muerte. Pero los escritores mexicanos de esa década sufrieron una suerte de fascinación, al grado que 3 de los mejores libros de poemas de ese período se llaman Muerte sin fin, de José Gorostiza, Nostalgia de la muerte, de Javier Villaurrutia, y Muerte de cielo azul,
de Bernardo Ortiz de Montellano. El amor y la muerte, gemelos adversarios, han sido constante asunto de los poetas, desde el origen de la civilización, y aún antes. Uno de los poemas más puros e intensos que conozco es un canto fúnebre pigmeo. Sin embargo, aunque la imagen de la muerte acompaña al hombre desde el principio, periódicamente se vuelve una preocupación obsesiva. Hay épocas enamoradas de la muerte y otras procuran exorcizarla. La muerte aparece y desaparece en la conciencia de los hombres con cierta regularidad cíclica. Además, nuestra idea de la muerte cambia con las épocas y las sociedades. Hay tantas visiones de la muerte como civilizaciones. La actitud de los contemporáneos ante la muerte tuvo que ver con el clima intelectual y espiritual de la época en que vivieron. En ese sentido, se apropiaron de las ideas sobre la muerte que cubrían a Europa entonces. Pero además había una predisposición interior que hay que llamar melancolía, asidia, una melancolía que venía también de su escepticismo. Muy jóvenes, se dieron cuenta de que la historia de México era una carrera que terminaba en un muro, ese muro que todavía no hemos podido saltar ni perforar. El escéptico duda y así preserva su libertad. En ese proceso de autocrítica y conocimiento, los más lúcidos y rigurosos, Gorostiza, Cuesta y Villaurrutia, tenían que encontrar a la muerte. El tiempo cesa de manar y se recoge en sí mismo como un grano de electricidad. A esta estirpe pertenece la poesía de José Gorostiza. Muerte sin fin es el monumento que la forma se erige a sí misma. Ya nos permite atisbar lo que hay del otro lado del espejo, la muerte que se está mirando en nosotros. Este monumento es una tumba. La forma al consumarse se consume, se extingue. Es una transparencia. No queda nada por ver ni por decir. Homenaje de la palabra al silencio, de la presencia a la ausencia, de la forma al vacío. Tan, ¿quién es? Es el diablo. Es una espesa fatiga, una ansia de transponer estas lindes enemigas, este morir incesante, tenaz, esta muerte viva, oh Dios que te está matando en tus hechuras estrictas, en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas y en la carne que se gasta como una hoguera encendida, por el canto, por el sueño, por el color de la vista. Tan, ¿quién es? Es el diablo. Ay, una ciega alegría, un hambre de consumir el aire que se respira, la boca, el ojo, la mano, estas pungentes cosquillas de disfrutarnos enteros en solo un golpe de risa. Ay, esta muerte insultante, procaz que nos asesina a distancia, desde el gusto que tomamos en morirla por una taza de té, por una apenas caricia. Tan, ¿quién es? Es el diablo. Es una muerte de hormigas incansables que pululan, oh Dios, sobre tus astillas, que acaso te han muerto allá, siglos de edades arriba, sin advertirlo nosotros, migajas, borra, cenizas de ti, que sigues presente como una estrella mentida por su sola luz, por una luz sin estrella, vacía,
que llega al mundo escondido su catástrofe infinita. Desde mis ojos insomnes mi muerte me está acechando. Me acecha, sí, me enamora con su ojo lánguido. Anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. Javier Villaurrutia, o el ojo fijo del insomne en la noche interminable. José Gorostiza, o la gota de agua que cae y taladra la roca, el cerebro y la conciencia en vela. La gota de agua del pensamiento. Carlos Pellicer, o el sol que ilumina el agua del cántaro. El agua que sabe a pájaros. Y los otros, Novo, Owen, Ortiz de Montellano, Torres Bodet, y los compañeros del grupo sin grupo, y sus enemigos, Octavio Barreda, Rodolfo Usigli, Manuel Maples Arce, Renato Leduc, Elías Nandino, que todavía está ya en Jalisco, en su Guadalajara. Algunos de ellos fueron mis maestros, otros mis amigos. Se llamaron a sí mismos el grupo sin grupo. En efecto, no presentaron una doctrina estética, una revolución estética, no fue el grupo de contemporáneos no sostuvo ningún movimiento de orden intelectual o de orden estético, a la inversa de los estridentistas antes, o bien de los surrealistas, de los expresionistas y de tantos otros movimientos del siglo XX. Tuvieron una actitud escéptica e inteligente frente a las vanguardias de nuestro siglo. Pero fueron realmente un grupo sin grupo. Fueron una asamblea de personalidades extraordinarias. Pero ante su obra me pregunto lo mismo que me pregunto ante la generación de 1927 en España, es decir, la generación de García Lorca, Guillén, Alberti, Cernuda, Salinas y los otros grandes poetas. Alguien me preguntó una vez, ¿podrías decirme el nombre del más alto, del mejor de los poetas de la generación de 27 en España? Y yo le contesté, no puedo. Todos me gustan. Pues lo mismo ocurre con los contemporáneos. Me seduce la obra de Gorostiza, pero también me impresiona el rigor intelectual de Cuesta, o la obra acerada, punzante, dolorosa de Novo, o bien los nocturnos de Villaurrutia. Entonces, yo no prefiero a ninguno de ellos. Pienso que la obra de ellos es más intensa que extensa, con excepción de Pellicer. Pero incluso en Pellicer no hay grandes cambios. Esta es, diríamos, una de las características de la poesía del grupo: la intensidad frente a la extensión, frente a la amplitud. Son lo contrario de otros poetas contemporáneos suyos de otras lenguas o de México, que hicieron obras mucho más amplias que las de ellos. Ellos fueron rigurosos, limitados e intensos, sin excluir al más amplio entre ellos, Pellicer, que en realidad escribió siempre no el mismo poema, pero diríamos variaciones del mismo poema. Un poema inmenso, pero también un solo poema, una sola visión de la realidad. Así pues, no puedo preferir casi a ninguno de ellos. Y entonces digo, ¿qué fueron los contemporáneos? Fueron un gran poeta de muchas voces.
Aparte de Cuesta y Villaurrutia, Torres Bodet, Ortiz de Montellano, Octavio Barreda, Pepe Gorostiza, Celestino Gorostiza, Enrique González Rojo. Los únicos que faltaban eran Novo, Pellicer y Gilberto Owen, el mítico Owen que en aquella época vivía en Colombia. Gilberto Owen es una figura nocturna. El surrealismo, el mundo del sueño, despunta en su obra. Tal vez no cerró los ojos del todo, o los cerró pero muy poco tiempo, pero en sus poemas en prosa, el idioma español habla como un sonámbulo, sin tropezar jamás con las palabras. Poema de amor, poema del conocimiento y poema del destierro. Tres ausencias, la de la persona querida, la del saber y la de la tierra natal. Sindbad el varado podría llamarse también Sindbad el desterrado. Día 17. Nombres. Preso mejor. Tal vez así recuerde otra iglesia, la catedral de Tasco, y sus piedras que cambian de forma con la luz de cada hora. Las calles ebrias tambaleándose por cerros y hondonadas, y no lo sé, pero es posible que llore ocultamente al recorrer en sueños algún nombre, callejón del agua escondida. O bajaré al puerto nativo donde el mar es más mar que en parte alguna, blanco infierno en las rocas y torcaza en la arena, y amarilla su curva femenil al poniente, y no lo sé, pero es posible que oiga mi primer grito al recorrer en sueños algún nombre, el paseo de cielo de palmeras. O en Yuriria veré la mocedad materna, plácida y tenue antes del torbellino rubio. Ella estará deseándome en su vientre frente al gran ojo insomne y bovino del lago. Y no lo sé, pero es posible que me sienta nonato al recorrer en sueños algún nombre, isla de la doncella que aún aguarda. O volveré a leer teología en los pájaros a la luz del nevado de Toluca. El frío irá delante como un hermano más esbelto y grave, y un deshielo de dudas bajará por mi frente. En 1935 conocí a Jorge Cuesta. Eran los días en que se debatía el tema de la educación socialista. La disputa llegó a la universidad, pues se pretendía imponerla también en ella. El Consejo Universitario discutió con pasión el asunto, y una mañana sus bóvedas resonaron con la artillería pesada de los discursos de Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, los dos capitanes, acompañados por los tiroteos y las salvas de Diego Rivera, Jorge Cuesta y otros. Los estudiantes nos agolpábamos en los patios y los corredores del edificio. Para evitar tumultos, nos habían prohibido la entrada al salón del consejo. La lenta marea humana me empujó insensiblemente hacia las puertas precisamente en el momento en que salía Jorge Cuesta. Al verlo frente a mí, alto, delgado, elegante, vestido de gris, rubio, ojos de perpetuo asombro, labios gruesos, nariz ancha, extraña fisonomía de inglés negroide, me atreví a interpelarlo y le lancé una impertinencia. Así comenzó en medio de la multitud y los gritos una conversación entrecortada. A los pocos minutos dijo: ¿Le interesa mucho lo que ocurre aquí? No demasiado. ¿Y a usted? Tampoco. Lo invito a comer. Salimos de San Ildefonso y Jorge me llevó a un restaurante que estaba en la calle de Bolívar. Era un restaurante alemán y a mí me pareció elegantísimo. Mi emoción fue enorme.
y a él de haberle divertido. Era la primera vez que yo estaba en un lugar elegante y nada menos que con Jorge Cuesta. Hablamos mucho. Hablamos de Huxley y de Lawrence, es decir, de la inteligencia y de la pasión. También hablamos de Gide y de Malraux, es decir, de la curiosidad y de la acción, del espíritu que duda y del espíritu épico. Esa tarde fue mi primera experiencia ante esa prodigiosa máquina intelectual que era Jorge Cuesta. Pero cuando digo máquina, soy injusto. Cuesta era profundamente inteligente y por eso era profundamente humano. También era generoso y atento. Pero claro, la facultad central en él era la inteligencia. Era sorprendente verlo construir aquellas arquitecturas mentales. Se le veía literalmente pensar. Y lo más terrible es que aquellas construcciones tan puras, tan perfectas, tan aéreas, se disipaban con el humo del cigarrillo en la conversación. Poco quedó de estas grandes conversaciones, excepto en la memoria de sus amigos. Yo he conocido a mucha gente inteligente, pero en todos ellos he observado que la inteligencia está siempre al servicio de esto o de aquello, una idea, una pasión, un interés, una utopía. Jorge Cuesta no. En Jorge Cuesta ocurría lo contrario. No se servía de la inteligencia, era el servidor de su inteligencia. Mejor dicho, era el servidor de la inteligencia. Fue una inteligencia afilada con la que penetró en la realidad y se hirió a sí mismo. En su memoria escribí 2 sonetos. Leeré el segundo. El que habla en el poema no soy yo, sino Cuesta, el enamorado, no de la muerte, como se ha dicho, sino de la razón. Prófugo de mi ser, que me despuebla la antigua certidumbre de mí mismo, busco mi sal, mi nombre, mi bautismo, las aguas que lavaron mi tiniebla. Me dejan tacto y ojos solo niebla, niebla de mí, mentira y espejismo. ¿Qué soy sino la cima en que me abismo? ¿Y qué sino el no sé? No lo sé, pero es posible que me mire a mí mismo al recorrer en sueños algún nombre, la calle del muerto que canta. Siempre me sorprendió la rapidez de la inteligencia de Villaurrutia, la velocidad de su ingenio. En los días afortunados, cuando conversábamos, de pronto se convertía en un surtidor de paradojas y de epigramas, muchas veces crueles, una suerte de flechador de la inteligencia. Esto delataba un temperamento inestable, habitado por pasiones opuestas, con frecuencia abúlico, inseguro de sí. El temperamento melancólico, como decían en el siglo XVII. Lo opuesto a la inteligencia lenta y profunda de Gorostiza. Gorostiza, con su melancolía, creaba, diríamos, suntuosos monumentos hechos de estalactitas verbales. Villaurrutia flechaba la noche. Angustia es quizá la palabra que define al temperamento de Villaurrutia, pero también a su poesía. Angustia, que es una palabra habitada por los opuestos, el sueño y el insomnio, el deseo
y la muerte, la sombra y la sangre. Todas estas oposiciones se resuelven en una metáfora que aparece con frecuencia en los poemas de Villaurrutia. Él dice a veces que la herida es una boca. Y esta dualidad entre herida y boca descubre una extraña adivinación de la naturaleza humana, porque la boca es el órgano del lenguaje. Por la boca el hombre se expresa. El hombre, lo que me puebla, el espejo que soy me deshabita, un caer en mí mismo inacabable, al horror de no ser me precipita, y nada queda sino el goce impío de la razón cayendo en la inefable y helada intimidad de su vacío. En los primeros días de enero de 1937 apareció un pequeño libro mío, Raíz del Hombre, un libro de poemas. Jorge Cuesta escribió y publicó en el número 2 de Letras de México un artículo que me estimuló mucho. No todos sus amigos compartían su opinión, porque en ese mismo número, o en otro próximo, no recuerdo ahora con exactitud, apareció una pequeña nota, me parece que de Ortiz de Montellano, en que criticaba no tanto mi poesía como mis ideas políticas. A los pocos días, Jorge Cuesta me llamó por teléfono y me invitó a comer. Me dijo que comeríamos con unos amigos suyos, sin decirme quiénes. Quedamos en que pasaría por él. Él trabajaba, si no recuerdo mal, en una compañía destiladora de alcoholes del estado de Veracruz, era químico. El día convenido llegué a su oficina y me encontré en la antesala a Javier Villaurrutia. Me dijo que él y Cuesta me llevarían a la comida y me dio los nombres de los asistentes. El grupo de los contemporáneos en pleno, nada menos. De pronto me di cuenta que me habían invitado a una suerte de ceremonia de iniciación, mejor dicho, un examen. Yo era el examinado y Jorge y Javier mis padrinos. Me estremecí un poco. Tomamos un taxi y el taxi nos llevó a un restaurante que estaba a la entrada del bosque de Chapultepec, enfrente del bosque, cerca del actual mercado de flores. El restaurante se llama El Cisne. Allí estaban ya algunos de los contemporáneos. Lo recuerdo perfectamente.